Muchas gracias. Buenas tardes. Es muy agradable estar acá. Siempre es un placer estar aquí en Lima. Quiero agradecer a la Universidad de Lima por darnos la bienvenida y a la Sociedad Nacional de Industria por la invitación y por llevar a cabo este evento. A medida que estaba escuchando alguna de las discusiones en la mañana, estuve muy dándome cuenta de que hay un sentido de tantos problemas que la economía aquí y la industria tiene que arreglarte, y hay unas discusiones intensas acerca de lo que hacer. Y por supuesto yo vengo a este país del exterior viendo lo que es tener un gran éxito, y así que para mí es realmente los logros de este país que resalta. Y simplemente quiero decir esto como parte externa, porque aún así como estás dentro, cuando lidias con tus propios problemas, tratas de perder la visión del contexto global. Por supuesto, el contexto global hoy en día, como ustedes saben, no es uno muy bueno. Podrías pensar que tienes problemas, el presidente y el Congreso peleando entre sí, las políticas y todo eso, pero todo lo que tienes que hacer es simplemente leer las noticias internacionales y luego darte cuenta que esto es concientización. Esto es bueno comparado con lo que está pasando en el extranjero. Simplemente es un mundo de perspectivas para empezar en términos de la escala de los problemas de los cuales estamos hablando. Lo que quisiera hacer en mi presentación es hablarles un poco acerca de la productividad. Y finalmente la productividad es todo, y voy a tratar de traerles un par de perspectivas y tratar de pensar acerca de la productividad viendo las experiencias recientes en Perú en luz de ello, y enfocarme en la industria. Quiero decir un poco acerca del rol de manufactura y proporcionar una perspectiva en ello, y luego quizás pasar la última parte de mi presentación acerca de qué tipo de pólizas y políticas de marco de políticas podría ayudar a las industrias de manufactura y de economía como productividad en Perú. Dije esto cuando un extranjero viene a Perú, lo primero que ven es el éxito. De lo que tengo yo en mente es básicamente la imagen como esta. Entonces en las próximas 3 imágenes voy a comparar a Perú a través de 3 comparativos. Y no sé si pueden ver, no sé si pueden realmente leer la leyenda de la foto, pero la línea gruesa azul es Perú, y estoy comparándola con economías avanzadas del mundo. Estoy comparándola con Latinoamérica en general, el promedio de latinoamericano, lo cual son los triángulos verdes, y también la economía desarrollada, que es la línea morada, ligeramente por debajo del azul. Y si lo indexamos el Producto Bruto Interno para igualar todos estos 4 grupos de países en 1990, así es aquí donde empieza en serie, y lo que vemos de hecho es que Perú realmente sobresale, y esto es un gran logro en luz de que la línea morada realmente hay un gran contribuyente que es China. Entonces hubieron bastantes competidores fuertes que han tomado la perspectiva a largo plazo. Perú realmente le ha ido muy bien en términos de PBI. Este es el tamaño total de la economía. ¿Cómo es que esto se relaciona con la productividad? Bueno, el PBI está hecho en cierto número de formas. Para producir el PBI tenemos que poner a las personas a trabajar. Esto significa el número de trabajadores
que incrementan para producir una salida. Luego, realmente podemos mejorar sus habilidades, las habilidades de labor, de trabajo, lo que se llama el capital humano. Esto es básicamente a través de educación, a la capacitación de habilidades, y luego lo combinamos con la maquinaria y el equipo con estos trabajadores para que ellos puedan ser productivos utilizando maquinaria, y el resto es básicamente la eficiencia, la eficiencia general de la economía, lo cual lo llamamos factor total de productividad. Entonces, esto es una contabilidad básica y la composición de cómo obtenemos un crecimiento global, incrementamos el número de trabajadores en el trabajo, mejoramos su educación y sus habilidades, les das plantas y herramientas para trabajar, y luego tú colocas estos recursos, los trabajadores y el capital con el cual trabajan, en una manera que va ya a magnificar la eficiencia general. Entonces, este último término, el TFT, lo cual la medida de crecimiento de productividad, es una mezcla de la eficiencia incrementada del uso, lo que se llama la eficiencia de empresas, pero también es una medida de qué tan eficiente son los recursos de la economía y su colocación en las actividades a diferentes niveles de productividad y actividades. Ese es otro elemento de la cual voy a colocar como elemento de estructura para colocar los recursos en una manera apropiada, y es algo que voy a referirme una y otra vez. Podemos distinguir esta gran medida de factor total de productividad como una otra medida de productividad, lo cual se llama productividad de trabajo, lo cual es básicamente es una medida que se considera en las habilidades generales en labor, es una medida más angosta de productividad, pero más relacionada con el PBI, Producto Bruto Interno. Entonces tenemos dos medidas de productividad y todo el factor total de productividad. Veamos a las mismas imágenes la imagen que les mostré desde la perspectiva de productividad, por decir. Entonces, este es la misma imagen, simplemente para recordarles con la anterior. Esta fue la tendencia para el PBI. Aquí es realmente donde Perú está, y ahora estamos fijándonos en la productividad de la mano de obra. Simplemente viendo la productividad de mano de obra, una vez más, Perú es la línea azul gruesa. Lo que veo es que son dos cosas básicamente. Una es, primero, en términos de productividad de mano de obra, el desempeño no está tan cercanamente distinguido como lo estaba con perspectiva al PBI. Entonces, lo que eso me está diciendo es que mucho de ese PBI básicamente está poniendo más personas a trabajar en lugar de hacerlos más productivos. Pero el segundo, que eso es como la parte negativa de ello. El segundo es que si te fijas, puedes ver que algún momento al inicio de los 2000, el año 2000, la productividad empieza a subir. Entonces, realmente se ve como que hay dos periodos acá, que después de a inicios del desempeño del año 2000, si bien este incremento en la productividad, que realmente ha sido ciertamente decente, no tan bueno como China y otros países del Asia, pero ciertamente mejor que Latinoamérica como un total. Se ve como Perú es un campeón de productividad realmente en términos de Latinoamérica. La imagen realmente se fija considerablemente peor cuando finalmente vemos esta otra medida de productividad, factor total de productividad. El factor total de productividad está midiendo la productividad y la mano de obra y el capital en total y su eficiencia total. Y vemos acá el hecho de que la tendencia general, estas cifras se van a creer en la manera que está calculada es como residual, solamente no tenemos un manejo. Entonces yo dividiendo
Aún así, es perturbante viendo que la tendencia desde 1990 es realmente en general negativa. La productividad, el crecimiento en general no ha sido muy buena. Al inicio del 2000 vino un incremento, pero hay una estabilización y una tendencia también hacia abajo todavía en los años, simplemente hasta los recientes años. Y Perú realmente se ve peor en las 4 clasificaciones. Nuevamente, el TFT lo pondría un poco como una preocupación, pero pondría énfasis más en esta gráfica que en el factor total de productividad. Pero nuevamente es algo en qué pensar. Pensemos más ahora un poco cómo logramos la productividad. ¿De dónde va a venir esta productividad? Quiero distinguir entre la manera que pensamos en productividad en los países ricos, en la manera que lo pensamos sobre la productividad en los países en desarrollo, en los mercados emergentes o de mediano ingreso como Perú, porque es importante hacer distinción, porque frecuentemente no se falta. Para tener productividad en Perú vas a necesitar trabajar en diferentes fronteras y políticas en países avanzados. En países avanzados como los Estados Unidos o Suecia o Alemania, cuando pensamos acerca de productividad, pensamos realmente acerca de innovación, realmente pensamos acerca de incrementar la frontera en términos de investigación y desarrollo, nuevos productos y procesos. Estos son países que ya están en la frontera de productividad. La única manera que lo pueden incrementar es realmente empujando esa frontera mucho más allá, lo cual es a través de innovación. Ahora, en países en desarrollo o en mediano ingreso, también hay cierta innovación también. Todas las firmas, todas las entidades que son miembros de esta asociación también están involucradas en innovación, y fíjese la manera de reducir cosas y así sucesivamente. Pero solamente eso es una parte de la productividad general de una economía como Perú. Esto solamente es una parte, porque el crecimiento en productividad en economías dualísticas como en Perú, lo cual es un país en desarrollo, proviene de cambios estructurados, de mover recursos que son personas y capital, de actividades que relativamente tienen baja productividad, que realmente podrían tener más alta productividad. Entonces, esta es una cuestión de no simplemente absorber nuevas ideas y nuevas tecnologías del resto del mundo. Ya hay otras firmas que ya absorben esas tecnologías, que absorben esa frontera. El problema es diseminarlos en el país, es acerca de expandir el conjunto de firmas y actividades que ya son altamente productivas y exitosas. El tema es de mover a las personas en contexto en Perú, por ejemplo, de informalidad a la formalidad, de las partes alejadas a zonas de media y alta productividades. El motivo que esto es un gran tema en países de mediano ingreso como Perú es que estos vacíos en productividad a lo largo de diferentes tipos de actividades es más amplio que en países avanzados. Entonces podemos verlo en diferentes maneras. Una es de fijarnos a las amplias diferencias en el sector de productividad a lo largo de diferentes tipos de sectores grandes. Simplemente vemos 8 diferentes 9 sectores y he comparado niveles relativos de productividad en diferentes sectores entre sí en una economía amplia. He comparado Perú con economías avanzadas, y el promedio versus es esta línea gris, y simplemente viendo manufactura, lo cual es el tercer conjunto. Manufactura, si nos fijamos a los países maduros, la barra azul, es verdad que manufactura está en promedio, está más productivo que el promedio, pero
el vacío es más grande en Perú, lo cual es las industrias de manufactura son mucho más productivas comparadas con el resto de las actividades en Perú. Lo mismo es verdad en la dirección inversa, en agricultura. Fijándonos en agricultura, los países avanzados, la productividad es relativamente menor que en otros, y en Perú es mucho menor en lugar. Ambos son síntomas de bajo desarrollo, porque hay tal diferencia en productividad, actividades a lo largo de diferentes sectores, pero también es un potencial, puede ser un impulso para el crecimiento, porque tú podrías tener productividad barata, puedes mover a las personas a lo largo de estas actividades, obteniendo personas de agricultura informal tradicional a una agricultura, negocio más formales o otro tipo de industrias, y esto puede ser una fuente muy importante de crecimiento de productividad. Y no estamos haciendo tanta investigación porque no se trata de investigación e innovación, es simplemente obtener los recursos para que vayan en los sectores específicos. Entonces, esto es una comparación a lo largo de sectores amplios. También podemos hacer lo mismo tipo de comparación para ver cuánto productividad hay y, por lo tanto, cuánto potencial hay para el crecimiento de productividad, para reubicación y cambio actual, y viendo a lo largo de firmas y más una vista más segregada. Estamos tratando de ver el mismo tema en diferencias de niveles de productividad a lo largo de las firmas, y aquí Perú está comparado con otros países, pero simplemente enfocamos nuestra atención en los Estados Unidos, el primero que está arriba. El tamaño de estas barras es la diferencia entre lo más productivo y la firma menos productiva. Así que cuando vemos a los Estados Unidos, se acerca el 3.5, es 3.5 más productivo que la firma menos productiva, y en Perú es más como 4.5. Hay una distancia mucho más grande, esta distribución es mucho más grande. Entonces, el mismo tipo de mensaje, hay una gran ganancias más inexploradas de ser capaz de mover recursos, manos de obra hacia la parte tipos más activos y firmas más activas. Te tomaría muy largo explicar cada uno de los gráficos, no voy a hacer eso, simplemente quiero decirles que los servicios en particular, hoy en día hay un gran crecimiento en derivar esta ineficiencia básica de esta productividad de la economía. Es verdad que hay mucha productividad que está originada en manufactura también, pero donde realmente resalta es en los servicios. No solamente eso, sino que también cuando te fijas en el tiempo, ves que en el tiempo la manufactura hace la reubicación relativamente efectiva, que la manufactura, que la mano de obra tiende a moverse de la menos productiva a la firma más productivas, pero eso no sucede en servicios. En los servicios es lo opuesto, es las más firmas relativamente pequeñas o informales, el sector que tiende a ser el que absorbe más empleo, y es por eso que el empleo está yendo a los servicios, no solamente como gran parte de la economía, sino que también es una gran parte de la productividad de la economía en Perú, no solamente en el sentido que los servicios en promedio como productividad no es el problema, sino que hay tantas firmas en baja productividad de servicios y también de alta productividad también. Bajo esta luz, el tema de que también la manufactura o las industrias les va es choque que viene a la mente, algo que puede representar una gran contribución a esto que es positivo, mejora en la productividad en esta cadena productiva en el Perú, sería precisamente la industrialización, lograr que la gente de otros sectores
services as well as traditional agriculture, the countryside, into manufacturing. That would be one way in which you can generate productivity increase in the economy as a whole. But as you know, there the news has not been very en ese área las noticias no han sido muy positivas, a pesar de que la industria manufacturera no es en líneas generales lo más productivo, permanece pequeño, pero en realidad ciertamente en términos climatológicos está en temporada de industrialización, en donde se comparten las economías y el empleo, y que a las personas que se les emplea en la manufactura. Y ahora, ¿este proceso podríamos revertirlo? Quiero directamente ir al punto cuando hablamos de desindustrializar o revertir la industrialización. ¿Podemos revertir la industrialización? Quiero ser claro en que quizás esto sería muy difícil, ya que este proceso de desindustrializar o una industrialización primaria en un contexto es un fenómeno mundial. Quizás es una tendencia secular que viene ya ocurriendo desde hace un tiempo, impulsada por ciertos determinantes que no son relativos al Perú, pero son impulsores de las condiciones globales. Tres en particular. Uno que es que las industrias de la manufactura cada vez requieren de mayor capacidades, mayor intensidad en cuanto a capacidades, y los países de economías medias y de bajos ingresos se ven que tienen menor capacidad comparativa porque hay ahora partes, repuestos de equipos contra aquellos que pueden sobrevivir, pero es difícil mantener a estos amplios sectores de la manufacturera que con trabajadores que no estén capacitados en la tecnología, con bajos ingresos, porque van a querer en otros países, ya han pasado otras etapas. Entonces tenemos esta brecha tecnológica, es un fenómeno global que hace más difícil para los países de bajos ingresos y medianos de mantener una manufactura sostenible. Y luego tenemos la competencia global. Y países como el Perú están abiertos, claro, a negociar, pero es difícil el promover una manufactura para un mercado de consumo local, especialmente cuando tienes países como China y otros que ya han logrado mucho avance, ingresos a los mercados de la manufactura. Y también hay un cambio en la demanda global en que ciertas partes se vuelven más ricas y que exigen que ciertos patrones vayan hacia servicios, de modo que este mercado global para la manufactura de bienes también se viene reduciendo, al igual que los servicios, y los servicios no son bien negociables, y esto ocurre por diferentes razones. Lo que tenemos esencialmente es que este fenómeno se está dando en todos lados, esta dificultad de una manufactura sostenible y también esta nacionalización que se pensaba inicialmente. Entonces lo que tenemos que hacer es observar la manera en cómo la manufactura evoluciona en cuanto al desarrollo. Si queremos verlo desde el punto de vista del empleo, y que quizás está mostrando un patrón a la inversa, donde en el eje horizontal tenemos los países en su nivel de ingresos, y en la vertical, en Y, tenemos la distribución económica por empleo. Entonces aquellos países pasan de ser pobres a ser menos pobres, con bajos ingresos, y en otros casos pasan a través de la manufactura, y luego viene la industrialización. Entonces la tendencia está ahora al revés.
Y en primer lugar, ¿dónde se encuentra el Perú aquí? El Perú está justo en la parte superior. En términos de empleo, está más allá de la máxima. Entonces, en términos generales, entre estos benchmarks o comparaciones transnacionales, Perú parecería como que el Perú se ha industrializado con lo mejor que ha podido, y aún no es toda la historia, porque esta gráfica, estas curvas son un promedio de las últimas décadas, y si observamos a datos más recientes comparado con décadas anteriores, lo que observamos es que estas curvas y luego es que van cambiando hacia abajo, que cada década de éxito y cada década sucesiva. Lo que esta gráfica nos muestra es que lo que ha ocurrido con la distribución del empleo en la manufactura, de que en cada década podemos ver que esto se ha ido reduciendo, y que bajo los controles y estos impulsos de esta tendencia, y hay dos grupos de países, lo de la izquierda y lo de la derecha, y lo que están en la derecha son los países que en realidad son exportadores fuertes de manufactura, mientras que lo del lado izquierdo son todo lo demás. Entonces, aquellos países que son fuertes exportadores de manufactura han perdido menos empleo que el resto, pero sí han perdido, sin embargo, en mano de obra. Cuando hablamos de resultados, de outputs, los países fuertes que son buenos exportadores casi apenas mantienen cierto el valor agregado, ya que se comparte el precios en el PBI, y en otros casos se tienen ventajas comparativas, como en el Perú y sus recursos, y en cada década se ha ido reduciendo. Entonces, estos son los impulsadores, digamos, que uno tendría que usar un término especial en cuanto a la desindustrialización. Quizás se tenga que usar un término más específico, y quizás hay una necesidad de una regla, de una norma, de manera que se cuenten con políticas y procedimientos. Brevemente, al final voy a referirme a ellos, pero eso significa que requerimos de una perspectiva diferente de lo que queremos lograr. Y podemos volver a la gráfica que les mostré, en que el empleo en la manufactura en el Perú está por debajo del 10%. Eso no va a volver al 15%, o al 16%, o 17%. Eso no sería realista. Sin embargo, pueden haber bolsas de fortalezas tecnológicas, de éxitos competitivos, en que pueden brindar beneficios no solo a la manufactura, pero a la economía en general, y brindarle mayor vitalidad. Entonces, son ciertos segmentos de la manufactura que particularmente todavía pueden mantenerse fuertes en su crecimiento. Entonces, el mensaje negativo de mi presentación, si desean, quizás la parte pesimista de mi mensaje, es que a pesar de un marco de políticas, no podemos esperar que la política haga milagros. Va a ser muy diferente, muy difícil de hacer una ingeniería, de lograr revertir esta tendencia en la industrialización. Pero, tal como acabo de mencionar, una política podría ayudar con una norma. Entonces, permítame ahora referirme a una discusión de qué tipo de política o qué tipo de relaciones entre el sector público y el sector privado podría ser lo adecuado según las circunstancias, según lo que acabo de mencionar. Existe, y ustedes pueden escoger cualquier tipo de reporte que tenga que ver con la productividad, desde instituciones multilaterales, se trate de del BID, de cualquiera de los bancos mundiales, y nos preguntamos, ¿y qué es lo que ellos están diciendo? ¿Cómo mejorar la productividad? ¿A través de qué políticas? Y nos dan una lista, nos brindan una lista como esto, una textura que parece a lo que está aquí a la derecha.
y que resumen, la gráfica resumen el enfoque, el método existente de la productividad. Entonces, brevemente, tenemos que mejorar, claro, en la innovación. No es todo lo que estoy diciendo, pero claro, hay que mejorar la innovación también con ciertos remedios, reparaciones, hay que mejorar las condiciones, hay que invertir más en investigación y desarrollo, hay que invertir en los colegios, las escuelas, hay que dar énfasis a la agricultura no tradicional y también hay que mejorar nuestras infraestructuras en soporte en energía y también, claro, tenemos que mejorar la gobernanza, la parte administrativa, que a través de regulaciones tener mayor responsabilidad, ¿no? Son aspectos críticos de una estrategia general para incrementar la productividad y la economía. Y luego, el problema es que sea usted en el gobierno, o digamos, si es que usted es una asociación industrial, hay que pensar bien esto con el gobierno. Algo de lo que acabo de mostrarles no es muy útil, porque básicamente es todo lo que tenemos bajo el sol. Es como el sumidero de la cocina. Es como si quieren convertirse en Suecia, tienen que verse como Suecia, que está bien, pero no me va a ayudar en términos de cómo llego allí, cuáles son los pasos que deberé tomar, porque toda esta lista de lo que tienen que hacer son básicamente cosas de que los países exitosos hacen ahora después ya de haber logrado el éxito, pero cómo llegaron allí, cómo un país como Perú podría parecerse a este país. Entonces no se trata, sí, es útil decir, claro, hay que mejorar las instituciones, hay que mejorar los colegios, las escuelas, nuestra infraestructura, hay que mejorarla, pero esa quizás sería la manera fácil, que quizá creo que ya lo han venido desarrollando. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo ahora? Y cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus capacidades. Y lo segundo, otro problema relacionado con esta discrepancia, con este enfoque que no realista, es que no tiene objetivos claros. Son más bien muy amplios, muy laxos, y cuando trabajamos en el mundo real con los negocios, sabemos que los problemas y los obstáculos que encaramos son muy difíciles en el mundo comercial. Tenemos que cumplir con el código tributario, con las normas, hay temas del mercado laboral en cuanto a capacitación, temas de requisitos de infraestructura. Todos estos son temas específicos que no necesariamente son bien abordadas, son más bien genéricas en los programas de los que tratan de hacer todo a la vez. Entonces ustedes necesitarán pensar en cómo establecerán sus prioridades. Y aquí tenemos dos estilos de políticas que observamos en los países que se involucran, países comprometidos, y lo podemos ver desde una perspectiva amplia, una generalización en que quizás podría decir que es el método latinoamericano donde hay el enfoque de bancos multilaterales, y el segundo enfoque o método es, digamos, la etapa pragmática, ese enfoque pragmático en que yo no sé cuál podría preferir, pero el primer método trata de ser una vez más, tiene un objetivo general de arriba hacia abajo y que presume cuáles son los problemas, cuáles pueden ser las prioridades del alto nivel, de un análisis de alto nivel. Entonces, típicamente, estos enfoques van a concentrarse en la regulación, en el papeleo que hay que hacer burocrático, y los objetivos serán con los análisis comparativos, el benchmarking, por ejemplo, el Banco Mundial, qué competidores, qué puntos tienen, y luego sugerir en base a eso qué es lo que quieren corregir como prioridades. Y en esta línea de la política, la manera en cómo funciona el gobierno se relaciona al sector privado, esencialmente se convierte en un proveedor de un paquete de servicios predeterminados.
es una agencia que brinda o subsidia una capacitación de capacidades, o las instituciones financieras que brindan crédito, o de parte del Tesoro, del Banco Central, que quizás regula los impuestos, o quizás agencias que brindan mayor marketing, etcétera. Entonces hay una lista de agencias que brindan estos paquetes de servicios predeterminados, pero eso es relativamente desconectado de las realidades de las necesidades reales, porque nadie hace un análisis de los exportadores, qué es lo que los exportadores potenciales necesitan. Y un segundo enfoque o método es el impulsado por los problemas ya existentes en el terreno, que no presume que sabemos cuáles son los problemas y cuáles son los servicios que deben brindarse por cada departamento, sino que necesariamente lo ve de manera experimental, tratando de entender, ir, digamos, prueba y error, y tratar luego de entender cuáles son los obstáculos y cuáles son esos enlaces entre ellos, y tener un método repetitivo de probar algo, si no funciona, monitorear, y luego de manera que tenemos un elemento interactivo dentro de esto. Pero lo que impulsa este proceso es siempre una pregunta: cuestionar cuál es el problema, qué estará bloqueando a las iniciativas a emerger, a avanzar, cuáles son estos pensamientos que usa la gente, por qué es que no están empleando a 10.000 personas, 10.000 personas, 100.000 personas. ¿Qué está bloqueando? ¿Por qué no se está empleando la gente? Entonces, dentro de este modo de política, los gobiernos ya no están brindando paquetes de servicios predeterminados, sino que son más agencias en un procesos interactivos con el sector productivo, en tratar de resolver estos problemas colectivos del sector privado y tratar de entender cómo ayudarles. Entonces, esto es muy importante, no solamente para el gobierno, sino también muy importante para las contrapartes, para el sector público, porque de manera que el sector privado, digamos la Sociedad Nacional de Industrias, por decir, a manera de ejemplo, cómo es que la Sociedad Nacional de Industrias piensa cuál es su relación con el gobierno, por ejemplo. Entonces, estos dos modos de tratar de reunir a lo público con lo privado, con diferentes aplicaciones, de modo que el sector privado pueda organizarse y de manera que cómo interactuar con el sector privado, organizando a estos problemas contextuales muy específicos que es muy diferente que simplemente organizar objetivos amplios o generales tales como los fiscales, los tributarios, del papeleo burocrático ya existente. Creo que hay un historial de este país, creo que hay mucha experiencia en cómo algunos de estos elementos, diferentes tipos de programas se han implementado y cómo algunos han producido ya éxitos. Sabemos que uno de los éxitos claves en el Perú en términos de diversificación y la generación de lo no tradicionales, producciones no tradicionales, por ejemplo el caso del espárrago, un fenómeno de éxito, caso de éxito, y ese éxito de la agronegocios, que fundamentalmente es el resultado de la colaboración entre el sector privado y público durante la revolución de los años 90, de su consumo e importancia, y luego también se hicieron ciertas cosas, como ya mencioné anteriormente en el panel de esta mañana, ciertas cosas que se mencionaron, ciertas cosas que se hicieron fue eliminar obstáculos, estas dificultades que no permitían la expansión del sector agrícola, y luego se redujeron ciertos impuestos y se brindó un régimen con normas más flexibles. Entonces, este paquete finalmente pudo producir éxitos muy importantes y que continúan produciendo éxitos en la agricultura no tradicional, en el agronegocio. Entonces, y una experiencia más reciente
son las mesas ejecutivas, que son grupos de trabajos que fueron creados en la administración anterior, que fueron exclusivamente informadas en esta manera de pensar la política, pensando que el sector privado se desagregue, que trabaje con las diferentes ramas gubernamentales para identificar cuáles son los cuellos de botella y tratar de eliminarlos, de tal manera que en el proceso se generó mayor certidumbre en la ejecución y de manera que el Ministerio de Economía apoyó mucho en este proceso. Y algunos elementos muy importantes, son muy interesantes, que, por ejemplo, hubo una delineación, una descripción específica de cuál es tu problema y cuál es mi problema. No solamente decir que el sector privado está exigiéndole al gobierno, sino más bien que el sector privado se identifica cuáles son los problemas y los retos que encaramos, y de modo que el sector público pueda abordar lo que el gobierno puede hacer. Me parece que lo importante aquí es que la capacidad del sector privado de entender los problemas, la raíz de los problemas, e ir más allá de, por ejemplo, una subida en impuestos. Entonces quedaba este residuo de experiencia en el que ya se ha construido, y creo que en un país como este que puede avanzar con esto. Y al pensar sobre esta experiencia, me llamó mucho la atención, me pareció curioso que muchos de estos éxitos, la diversificación se está dando en agronegocios. Y me quedé pensando en que otros casos latinoamericanos, y que parece ser algo común, un fenómeno común en Latinoamérica. Y hemos hablado de la industrialización en la producción, algunos de los más notables éxitos de la diversificación en Latinoamérica, que viene del área de agronegocios. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y si hay algo que podamos aprender de ese éxito al poder movilizar recursos en agronegocios y en otros sectores también, en las industrias particularmente. Entonces creo que hay una cantidad de cosas, varias cosas, ventajas del agronegocios, y en este proceso tenemos que contar con una ventaja comparativa para demostrar nuestro éxito. Y muchos de estos sectores de agronegocios que lograron el éxito, en el caso del espárrago, las peculiaridades gracias a las estaciones de cosecha, y que Perú podríamos decir que tenía ya ahí una ventaja comparativa latente, y luego que se mejoró gracias a la nuevo tipo de irrigación y otros usos de la tierra. Y creo que esto es importante, que, como dije anteriormente, que estos ejemplos exitosos que vienen del sector privado puede entonces darnos a entender cómo es que han abordado sus problemas, porque de modo que no sea el sector público, el gobierno, el único que quiera demostrar estas mejoras. Yo siempre repito el ejemplo del espárrago, porque es donde fue muy evidente que como el capital social de algunas de estas industrias, de los cultivadores iniciales que brindaron un input, sus ideas o contribuciones muy importantes en la experimentación, que posteriormente se volvieron disponibles para otros también, pero en esta visión inicial que produjo beneficios muy buenos. Y la pregunta entonces es, ¿habrá otro capital social similar en otras ramas de la economía, en otras industrias también? Esa es la pregunta. Y un tercer aspecto que mencioné antes, aparte de los agronegocios, que fue facilitado por regímenes de políticas favorables, creo que hay algo de los agronegocios que permitió la creación de diferentes
áreas, por ejemplo, mejorar la tributación, normas laborales, claro, brindando ventajas para los agronegocios, porque no podía hacerse del área de la manufactura. Entonces, cuando pensamos de partes industriales y las que hemos tenido un debate al respecto y escuchamos en la mañana que precisamente un intento de brindar beneficios de políticas para ventajas de infraestructuras que también podría ser áreas de mejorar. Y en otros casos, por ejemplo, se pudo ir mejor en agronegocios que en la manufactura, porque en la agricultura, básicamente, tú puedes importar la tecnología y lo único que necesitas es un suelo, una tierra vegetal local, y luego hay que integrar las capacidades y un gerente administrador, y esto es lo que también ocurre en los países de medios ingresos. Y finalmente, el régimen de la Organización Mundial de Comercio, y que trata la agricultura de otra manera. Quizás le da un respaldo de que hay de las políticas que se pueden implementar en la exportación o en las industrias, en las agroindustrias, que es mucho que externamente imponía antes dificultades que en la manufactura, que en las agronegocios. Entonces, eso se ha experimentado mucho por parte del gobierno en los agronegocios y que ha superado a las actividades de simple manufactura. Creo que colocando todo esto, integrándolo todo, creo que el tipo de enfoque moderno o de una política industrial moderna, cuando decimos, no solamente nos referimos a la manufactura, sino a las áreas de producción no tradicional en esta productividad, y la manera de que es como un enfoque, que cómo se estructura este método, este enfoque para la realización de esta política industrial, a veces se llama algo colectivo. Entonces, con 3 características fundamentales, y quisiera resumirlas antes de terminar, y le llamo a estas características de diseño institucional porque se pueden concretizar de diferentes maneras, pero creo que son muy importantes recordar estas características de diseño institucional. Una que va a la noción anterior de la interacción, de la colaboración para la resolución de problemas, porque ese conocimiento, el gobierno, ese conocimiento que tiene el gobierno, no está solamente se sienta en agencias, está representado por agencias ante el sector privado, pero quizás están a una distancia corta, están a la mano del sector privado. Entonces, habrá que identificar los obstáculos de manera efectiva para luego poder brindar estos paquetes de servicios predeterminados de manera más amplia. Entonces, esta característica de diseño institucional, entonces, será lo primero, asegurar lo que se llama la integración, o sea, ser parte de, o una colaboración estratégica entre el sector público y el sector privado, y de manera que haya un diálogo permanente. Y un buen ejemplo es este foro en el Perú, y que me gustaría referirme. Es importante que tengamos este tipo de foro de manera desagregada, no solamente que sean los los jefes del gobierno que se reúnen, sino que también se acerquen a las ramas industriales y para identificar los diferentes problemas. Entonces, primero es que este proceso se haga de manera correcta, y que en el Perú se asegure esto, que la resolución de problemas sea iterativo en esta clasificación. Lo segundo será de que haya disciplina en este proceso. Tiene que haber disciplina. De lo contrario, o el gobierno trata de tomar control, quizás como un ejercicio de relaciones públicas, o el sector privado esencialmente podría quizás no portarse bien con el gobierno. Entonces tiene que haber cierta disciplina en el proceso que limite la capacidad del negocios y en el gobierno. Y tercer lugar,
asumir responsabilidad es importante como porque cuando me refiero a estas cosas con frecuencia, la gente se preocupa de constantemente dos cosas. Uno es que el gobierno nunca será capaz de hacer lo correcto una vez que comienza a participar en este nivel micro nivel. Y el otro aspecto es que en el momento en que el gobierno pone sus manos aquí al sector privado, se puede decir que van a comenzar a pedir rescate o va a llevar a la corrupción. Entonces, por eso que se tiene que contar con una buena política. Y la respuesta a esta primera crítica es esta característica de estar integrado. Entonces, comenzar de un punto inicial en el gobierno no lo sepa realmente, pero es un proceso de descubrimiento, de identificar que esto sea iterativo, un proceso iterativo. Y la respuesta es la segunda. El temor de la corrupción es que este proceso tiene que asumir su responsabilidad. Una vez, al ser transparente, al preguntarse cuáles son tus objetivos, publicándolo todo y siendo extremadamente directos, yendo al punto de estos ejercicios, en esta práctica de manera transparente. Eso sería lo más importante. Entonces, permítame concluir diciendo que yo les he dado quizás una vista pesimista de los prospectos de la industrialización y esto vuelve a los niveles de la industrialización en países así, en que quizás regresamos a los 60, a los 70, pero creo que hay mucho espacio para el desarrollo y una política que enfoque, que genere el diálogo a todo nivel entre el sector privado y el gobierno, que pueda ser mucho más efectivo y reduciendo esta heterogeneidad en esta economía y en demostrar que las firmas tienen éxito y qué es lo que se pueden esperar duplicando, triplicando sus recursos, generando mayor empleo. Todo esto no se podrá lograr en un contexto que particularmente que sea ventajoso. Las economías mundiales no van a ser abiertas como en los décadas anteriores. Entonces, tendrá que haber una demanda de crecimiento de las fuentes domésticas que van a realizar inclusiones de aspectos más críticos de una parte integral en esta estrategia general. Y creo que al tratar de cerrar estas brechas y lograr la heterogeneidad productiva, logrará el objetivo del crecimiento, pero también logrará la inclusión, porque va a llegar al centro de la cadena productiva, y creo que eso es el objetivo más importante para el desarrollo productivo. Muchas gracias y espero que les haya ayudado y podamos generar un debate. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez, por su excelente exposición. Hemos podido apreciar que tenemos 3 fuentes de crecimiento. Una es la inversión, una es el aumento de la capacidad de la fuerza laboral y una es la productividad, entendida como mejora de la eficiencia. Se ha visto en los últimos años un proceso de desindustrialización de los países, y para poder revertir estos temas tenemos 4 soluciones, 4 enfoques, ¿no? Yéndonos por la innovación en cuanto a Research and Development, o mejorando las capacidades a través de la educación. Está claro que la infraestructura, mejorándola, vamos a lograr un crecimiento. Y tenemos el tema último, que es la mejora de la gobernabilidad, entendida como un Estado más eficiente, en el cual existan regulaciones correctas y un poder judicial de calidad, así como una burocracia o un equipo burocrático también de calidad. Nos ha quedado claro que tenemos 2 tipos de políticas que podemos seguir para fomentar esto.
Por un lado tenemos las propuestas generales, como podría ser la desregulación o el benchmarking, copiando de otros países, o que el gobierno establezca determinadas políticas que debe seguir para fomentar el desarrollo. En cuanto a soluciones, otra política podría ser soluciones de problemas, enfocándonos y buscando sobre todo aquellos puntos que están bloqueando el desarrollo de las actividades que pueden generar desarrollo al país. Asimismo, por último, es importante resaltar que hay diferentes requerimientos para el desarrollo del país, pero es muy importante que tanto el sector público y el sector privado se organicen para tratar de empujar hacia un mismo fin, que es el desarrollo de la economía de un país. Ahora vamos a pasar a hacer unas rondas de preguntas y respuestas. Vamos a tener, digamos, un minuto y medio para hacer la pregunta y el señor Roderick nos va a responder esas preguntas. Y me gustaría empezar con la primera pregunta a cargo de la vicepresidenta de la República, la señora Mercedes Arauz. Muchas gracias. Y voy a hacer la pregunta en español. Usted nos ha mostrado que este proceso ya secular de desindustrialización que se está dando en el mundo obviamente afecta a Perú y que estamos en ese punto de vuelta, ¿no? Digamos, del proceso de desindustrialización donde ya estamos cayendo en ese proceso. Que yo entiendo por las lecturas de otros documentos que usted ha publicado, ¿no?, que en muchos sectores en los países desarrollados lo que más ha crecido es el sector servicios, en reemplazo del sector industrial, ligado a una alta intervención de cambio tecnológico en el sector servicios también. En nuestro caso en el Perú, el sector servicios es bastante limitado, es cierto, todavía. Es un sector que ha estado bastante constreñido y sin embargo hay bonitos ejemplos. Por ejemplo, en el sector financiero somos exitosos en el ámbito de las microfinanzas. Inclusive ya podemos exportar vía el modo 3 a otros países, el modelo de microfinanzas del Perú, para dar un ejemplo. Y podría ser quizás no necesariamente en los niveles de más alta tecnología. El turismo es otro sector que ha tenido éxito en el Perú, nuestra gastronomía atada a ella, y podría ser un sector que podría ser la máquina que jale el resto de los carros de la industrialización, agricultura, manufactura, ligado al tema, ¿no? Se me ocurre que podría ir por esa línea y justo mañana en el Congreso vamos a debatir en la Comisión de Economía una ley que puede exonerar de tributos a la exportación de servicios, cosa... en la parte del impuesto general, el impuesto al valor agregado lo podríamos exceptuar a la exportación de servicios. Se va a debatir en el Congreso. Entonces, pensando en esa ley que pueda promover el sector servicios y ha sido bastante esperada por muchos sectores, mi pregunta va en eso: ¿qué nos podría realmente recomendar en términos de que si el sector servicios bien implementado podría llevarnos a una aceleración del crecimiento nuevamente del Perú, como lo hizo la agricultura moderna, ¿no? Sí, ¿cómo lo vería? ¿Qué otros incentivos podríamos darle para hacer este sector servicios un poco ese motor? Thank you very much. Esa es una gran pregunta. También es una pregunta muy difícil. La primera cosa que debería decir, creo, es que este es algo que en lo cual no hemos pasado mucho tiempo en pensar en ello, precisamente porque pensamos una estrategia de desarrollo en el pasado que simplemente en la industrialización podía poner a las personas en la manufactura y asociados los servicios asociados para alcanzarlo. Esto es muy diferente, es un fenómeno diferente de servicios como su estrategia. ¿Y qué hacemos ahí? No tenemos mucha experiencia para derivar en ello, entonces es muy difícil. Quiero decir solamente un par de cosas. Primero,
un tema es que si desean simplemente incrementar la productividad en servicios, en sectores específicos de servicios, algunas veces hay unos rápidos arreglos. Si quieren incrementar productividad en el sector de retail, pueden invitar a Walmart para tomar ello y, Dios mío, ellos saben cómo incrementar la productividad. Sin embargo, lo que va a pasar es que vas a tener la mitad de las personas actualmente contratadas en el retail van a perder su trabajo. Realmente lo que van a incrementar su productividad, lo que se va a llamar racionalización. Esto no resuelve el problema del país porque simplemente desplaza a las personas a otras actividades económicas informales. Entonces, el problema es de esto de servicios muy retos, aun cuando ya se ha hecho de tecnología. ¿Cómo es que tú simultáneamente puedes incrementar la productividad y el empleo al mismo tiempo? En lugar de simplemente de tener eso, estar negativamente afectado, donde productividad baja, donde empleo suba y productividad porque va a absorber. Entonces creo que necesitamos pensar en que en ciertos tipos de programas que serían experimentales en naturaleza. Uno es de tratar de ver, como estaba diciendo en mi presentación, hay muchos términos que realmente son muy productivos y ellos ya sean lidian o podrían interactuar con menos firmas de servicios productivas como proveedores potenciales. Entonces, firmas de manufactura que podrían dar servicios, quizás sí, porque no tengan muchas alternativas, o quizás no lo hacen porque haya más fácil de importar los servicios. Entonces, hay maneras de cómo incentivar esas firmas en línea para transferir las habilidades y tecnología a proveedores hacia arriba. Vas a tener que hacer una combinación, pero al final podría ser eso una ventaja, así como manufactura de autos o incentivos en que construir sus proveedores porque quisieran que estén cerca de ellos. Podemos imaginarlos donde tales enlaces, ingresos existan, mayor manera de incentivar esos campos en manufactura para utilizar los servicios y proveedores de baja productividad en una manera de transferir la tecnología, dándoles a ellos mercados en lo cual podrían tener incentivos y tengan ventajas de habilidades. Entonces, lo que puede hacer el gobierno para forzar este tipo de enlaces en los cuales no existan. Y un segundo es mucho más como tener el tipo de una ventana del gobierno que básicamente diga SMS y el sector de servicios. Vamos a proporcionarles asistencia técnica, tecnológica y financiera. Si estás dispuesto a hacer inversiones, entonces si estás dispuesto a hacer estas inversiones, también nos van a traer ver tus sombras para modificar los programas. Entonces vamos a darles algunos servicios, los cuales serán personalizados de acuerdo a tus necesidades, pero en retorno vas a permitir monitorear y evaluar. Esa es la única manera que las personas obtengan ventajas de los emprendedores que realmente quieren hacer algo, no simplemente que incrementar la productividad. Entonces, eso es como una segunda tipo de políticas. Un tercero, lo cual de alguna manera ha funcionado, quizás en la parte baja hay varios tipos de programas de crédito, crédito igualado, que en cursos breves, en negocios, en marketing, en contabilidad y cosas por el estilo, simplemente para mejorar la productividad en propietarios pequeños, ese tipo de cosas que así operarían. Entonces creo que estos son ideas sueltas, pero creo que necesitamos pensarlo en un portafolio de estos diferentes tipos de programas y estar listos para aprender en términos de cómo están funcionando y revisarlos a medida que pase el tiempo, porque realmente no hay un libro de cómo hacer. Los países van a tener que averiguar a medida que lo hacen. La siguiente pregunta estará a cargo de David Lemor. Gracias. Gracias, profesor Rodríguez, por su excelente exposición. Ha prevenido
o evitado que yo haga algunas preguntas que tenía pensadas y las ha contestado claramente en el curso de su intervención. Yo quería regresar entonces y traer el ámbito de su exposición y de las ideas que nos ha entregado al nombre de nuestro foro de hoy día, ¿no? Es hora de atraer inversión industrial, ¿no? Estamos un poco inclusive confundidos de si es que estamos en un proceso de desindustrialización o reindustrialización. Una de las primeras preguntas que le haría es, en su opinión, al margen de que hay un proceso de desaceleración en la economía mundial y eso obviamente genera una desaceleración también de la actividad productiva, etcétera, etcétera, pero en los países desarrollados hay una política de reindustrialización salvando las diferencias de lo que pudo haber sido hace 30 o 40 años con lo que es el mundo de hoy, en el que los servicios han tomado esta ventaja y delantera tan grande. Y luego venir a la segunda parte de mi pregunta, que es, tenemos ejemplos inclusive de países vecinos nuestros, un país vecino nuestro, socio nuestro en la comunidad andina, que lanzó una campaña de tratar de captar, no solamente de captar inversiones, sino que se muden inversiones de sus países socios al Ecuador, a mi parecer con ofrecimientos absolutamente legítimos, excepto por una condición que ponían, y era el chantaje, ¿no? Te ofrecemos para que vengas a invertir a nuestro país energía barata, tierra barata, reducción de impuestos o exoneración de impuestos por X años o disminución del 50% del impuesto a la renta, parques industriales, les ofrecían todo, pero con el agravante de que era o lo haces viniendo acá o no te permito ingresar tu producto exportado desde tu país al mío, ¿no? Salvando esa última condición de chantaje, yo creo que las otras son absolutamente válidas y ofrecía una gama bastante amplia de estos beneficios para tratar de atraer estas inversiones. Ciertamente que no creo que en un mercado controlado y con discursos y medidas populistas eso termina funcionando en el largo plazo y finalmente creo que termina afectando a los consumidores internos, porque lo que se está tratando de hacer era poner barreras a la importación, lo cual es malo porque obviamente ya limita la competencia y le da un grado de prevalencia a la producción nacional. La pregunta concreta es, en estas circunstancias actuales de la economía mundial, ¿nos podría decir una o dos medidas claras que necesitaríamos aplicar en el Perú? Porque no sabemos, queremos parecernos a Suecia, pero para eso, queremos ser Suecia, pero para eso tenemos que parecernos a Suecia. Eso va a tomar tiempo. Mientras tanto, y en la situación actual, así como la agricultura, que parece que usted conoce muy bien las medidas que tiene, una o dos propuestas o sugerencias para reactivar la inversión en industria en nuestro país. Thank you. As I understand it, the first question was about se refiere a los países desarrollados y su proceso de posible reindustrialización en los países desarrollados. No existe una reindustrialización que esté ocurriendo en los países desarrollados. Creo que se habla mucho al respecto, pero no es algo realista. No es algo prospectivo o realista, posiblemente realista. Si observamos a los otros países, observamos a su área industrial, tales como Alemania, caso de Alemania, y la distribución de empleo en el área de manufactura. En Alemania, por ejemplo, básicamente en los últimos 40 años sigue bajando. Y sí, sigue bajando en línea recta. Y desde los años 70 creo que la distribución de empleo en el área de manufactura ha bajado de un 40% de empleo a un 20% de empleo y sigue bajando.
y que creo que eso es el empleo, y todos los países están experimentando ese cambio en empleo en la industrialización, y que los países avanzados, desarrollados ahora, en ciertos países se les mide por sus resultados en cuanto al empleo, ya que la manufactura se está volviendo muy productiva, muy intensiva. Entonces podemos mantener niveles iniciales. Creo que eso es algo, creo que tanto los Estados Unidos y Alemania han hecho eso. No se han desindustrializado, se han bajado la industrialización en términos de empleo. Creo que eso es posible, pero esa no es una estrategia que funcione muy bien para países en vías de desarrollo, porque los países en vías de desarrollo quieren desarrollarse, quieren tener más gente en la manufactura, por quizás lo altamente automatizado, digitalizado. Esa manufactura de Alemania y los Estados Unidos están reteniendo, quizás no están muy bien adecuadas para países como el Perú. Entonces ahí no está la respuesta, pero en este caso creo que algo que quizás podría ser desilusionador si es que poder recuperar empleos en el área de la manufactura en los Estados Unidos. Creo que Trump va a estar desilusionado, y algo que se puede hacer en cuanto a atraer inversión extranjera. Sabemos que incentivos específicos juegan un rol quizás tardío en el juego. Ningún inversionista va a venir a su país simplemente porque ofrezcas un paquete atractivo de inversión, pero en la etapa en que lo puedes quizás darles una lista de 3, 4 países, entonces dependiendo de cuáles son esos 3, 4 países, ofrezcan como incentivos, quizás puede ayudar. Pero de lo que estamos hablando es para inversionistas extranjeros, es donde yo coloco mi planta procesadora, o donde puedo colocar diferentes partes de mi cadena de valor. Entonces sería improbable que esté en esta lista, porque tienes que demostrar una ventaja fuerte, y eso no va a comenzar con una mano de obra barata que pueda llegar a mercados amplios. Creo que la parte difícil, creo que Perú puede jugar este tipo de juego con mayor éxito, y es más probable que sea industriales para personas como en esta sala, que tengan contactos o que quizás pueden generar trabajo en equipos, y en ese punto pueden ser para obstáculos particularmente u oportunidades que el gobierno podría facilitar. Y en ese punto la cuestión sería qué es lo que este inversionista extranjero va a traer que valga la pena que yo pueda subsidiar. Por ejemplo, los inversionistas extranjeros con frecuencia vienen para iniciar una nueva industria que no existía antes en el país. Por ejemplo, quizás un centro de llamadas en español. No sé si muchos países están tratando de entrar en esto. Y la manera, un call center, ¿no? Y cómo funciona quizás es más difícil de obtenerlo de los primeros, segundo inversionistas, y luego otros van a replicarlo. Entonces, quizás podría subsidiarse la primera y la segunda, pero no las subsiguientes. Y entonces es porque al comienzo involucra un costo de descubrimiento, porque no sé si Perú puede ofrecer call centers, por ejemplo, que sean baratos, y quizás el gobierno podría cofinanciar esta cosa, por ejemplo, subsidiar el entrenamiento de operadores, por ejemplo, para facilitar al inversionista a venir. Pero luego los errores que cometen los gobiernos es que si pueden dar esos incentivos por siempre. Entonces, una idea es quizás como efecto de poder quizás dar un efecto inicial, es subsidiar el primero, pero no los segundos al tercero. Entonces tendrán que pensar en ser creativos, en qué es lo que están haciendo y por qué podría influir en la decisión de los inversionistas. Y aparte de eso, creo que quizás habría también que hacer un estudio de caso por caso, según el requerimiento. Muchas gracias. Right, Por a thank you. continuación, la pregunta de Juan Pablo Rivera. Muchas gracias. Señor Rodríguez, teniendo en cuenta que en el mundo se ha demostrado que países en desarrollo que han contado con
los instrumentos similares a los de las zonas francas, zonas económicas especiales y demás, se han desarrollado más rápidamente que aquellos que no lo han tenido. Casos particulares los podemos ver en Centroamérica, los podemos ver en el Asia, por ejemplo, en el caso de Filipinas, donde hay más de 1 millón de personas trabajando en la industria de servicios, teniendo en cuenta las ventajas competitivas que ellos tienen del idioma, del time zone, etc. Y escuchándolo usted en su disertación sobre las diferentes políticas que podría adoptar un país para mejorar su productividad, generales versus las orientadas al problema, y la forma de cómo lograr diversificar la industria, ¿cree usted, la pregunta sería, ¿cree usted que un esquema similar al de las zonas francas o zonas económicas especiales o como lo queramos llamar, bajo un esquema general pero orientado, podría ser una figura que le podría funcionar bien al Perú para desarrollar nuevos sectores, diversificar su industria, etcétera? Muchas gracias por su pregunta. Yo me parece que las zonas industriales o zonas de comercio libre exclusivas, o hay diferentes nombres, hay muchos nombres, creo que definitivamente pertenecen en el arsenal de herramientas que los gobiernos deberían observar, y como usted lo ha manifestado, con frecuencia han tenido mucho éxito, pero algunos no han tenido. Hay muchos más áreas libres en el mundo que hay países. Quizás hay una pequeña minoría que funciona en términos de generar empleo. En Colombia, en un país, tenemos 111 zonas francas. Yes, exactly. Lo que hemos aprendido de esto es que estas zonas si logran éxito cuando las ventajas que la zona brinda cuenta con buenos objetivos, cualquier obstáculo que hay que desbloquear. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué está haciendo la zona? Se va a trabajar en infraestructura, va a tratar de liberar regulaciones laborales, va a tratar de quizás desbloquear posibles obstáculos burocráticos, quizás reducir el papeleo. Entonces estas zonas pueden brindar ciertas ventajas en ciertos aspectos, no en todos, y luego la pregunta será si habrá alguna buena correspondencia con el inversionista y las ventajas que ellos encaran en la zona. Entonces en la India, por ejemplo, actualmente está tratando de crear estas zonas industriales para su manufactura, y la pregunta es, se presume que existe la noción de que estas zonas van a brindar también la infraestructura, que hay poca, pero la pregunta luego es que si las dificultades reales serán las normas laborales, y si no son efectivas, entonces simplemente al generar infraestructura no ayuda a mejorar la mano de obra o las leyes laborales. Entonces sería una cuestión de observar qué ventajas está brindando y de ser claros en que los objetivos también sean específicos. Aclaración. ¿Puedo? Hay una segunda pregunta. Tocaría el turno ahora al señor Aldo Mariatti. Y lo que he leído, usted que es un gran pensador en cuestiones económicas, un privilegio tenerlo. ¿Por qué? Le quería hacer una pregunta tal vez un poco ambiciosa. Somos más de 20 países latinoamericanos. Ninguno ha tenido éxito en la industrialización. Se ha aprobado todos los sistemas, de los planes quinquenales, rusos, soviéticos, cubanos, hasta las formas más liberales. Hemos intentado de todo.
Se puede decir que la excepción es Brasil, en cierta medida, porque es un país con una industria respetable, hasta sin aviones, pero es como un subcontinente cerrado, ¿no? Es muy grande y posiblemente todas esas muletas que tiene de proteccionismo, etcétera, si se las quitasen esa industria no sé qué tanto sobreviviría. Y luego México tenía todas las condiciones en los años 90 para ser parte al mismo tiempo que China, ¿no? Tierra barata, energía barata, población joven, está al lado de Estados Unidos y firma un tratado donde le abren totalmente el mercado americano. O sea, más fácil no la pudo tener. China partió de mucho más atrás, saliendo de un país comunista con muy problemas. Sin embargo, México tampoco pudo hacerlo. Entonces, usted habla de factores culturales en sus escritos, habla de factores institucionales, habla de los valores burgueses incluso. ¿Cuál es el problema? Porque hemos intentado todo, hemos hecho de todo, hemos tenido muchas oportunidades y no hemos logrado acceder a un estado industrial más o menos mediano. Bueno, yo vengo, soy externo, no veo fallas, veo muchos éxitos más bien. No, ni siquiera veo necesariamente una falla indiscriminada según la Constitución. Si avanzamos del año 50 y el periodo de la sustitución por la manufactura, y entonces países como México, Brasil, Colombia, sí, les ha ido muy bien en cuanto a crecimiento de productividad, mucho más de lo que lo han hecho desde entonces. Y han sido regímenes que fueron proteccionistas en estándares actuales. Realmente son esos regímenes de políticas. Y creo que me parece que mi primer comentario es que yo sería más optimista, tanto en términos de leer el pasado de Latinoamérica y mi vista hacia el futuro, mi visión al futuro. Creo que hay un pasado medio razonable para Latinoamérica que va a pasar a través de una convergencia hacia los países ricos. Pero la manera que me parece que esto puede ocurrir es que Latinoamérica salió de una crisis de la deuda de los años 80, traumatizada por alta inflación. Un país como el Perú, que no tenía ese tipo de boom en los 80s, tuvieron más bien políticas con crisis. Y si yo enseñaría sobre Perú y doy mis clases, y yo cuando hablaba de qué es lo que no deberían hacer en términos de políticas económicas. Entonces, bueno, como profesor, porque te sirve como ejemplo mundial de lo que puede llevarte el populismo extremo. Entonces, pero algo que Latinoamérica, los reguladores y lo que aprendieron fue la importancia de generar una estabilidad macroeconómica, de una sostenibilidad fiscal, una mayor estabilidad. Y creo que en líneas generales Latinoamérica aprendió este mensaje y lo ha internalizado al punto de que básicamente es muy resiliente macroeconómicamente en sus políticas, tanto en lo del monitoreo, la supervisión, sus políticas fiscales. Ese es un gran logro que observamos en manera de cierto desarrollo de Latinoamérica al haber superado su crisis financiera. Ese logro, entonces, es muy importante hacia el futuro. Y la parte de la que estamos conversando aquí y mis comentarios se han enfocado en complementar, más bien agregar la importancia en esos macro fundamentales. La gráfica macro en cuanto a la sostenibilidad, también con un enfoque más productivo, más macroeconómico. No es simplemente la sustitución de la materia prima antigua, sino más bien una comprensión que tenemos que complementar ese enfoque macro fundamental a cambio de macroestructural con nuevas políticas. Y una manera de lograr eso, de que sea concreto, es decir, que necesitamos que el ministro de Producción y el ministro de la Industria que se reúnan con el Banco Central, con el Ministerio de Economía
y porque sabemos que si no están conversando, entonces necesitamos ese equilibrio. Y vemos que en Latinoamérica poco a poco está avanzando en esa dirección, y la naturaleza de la comparación que tenemos en los países en Latinoamérica ha cambiado mucho en estos temas. Y sé que en países como esto, en Colombia o México, hace pocos años no podíamos hablar de estos temas. Era muy externo. Era como el mainstream, como las líneas generales externas. Entonces, tengo la esperanza de que, bueno, no es cuestión de ir de extremo a extremo. La cuestión es más bien equilibrar las políticas, de manera que haya un enfoque en lo productivo de parte del gobierno. Pero eso no significa que regresar al populismo. Creo que sería posible, pero es una región del mundo que puede manejar un contexto general de democracia. Creo que estaría en Latinoamérica, y eso es un gran logro. Ha sido un gran logro. Bueno, terminada la primera ronda, vamos a empezar con la segunda ronda, y nuevamente le pido a la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, su pregunta. Gracias. Esta vez voy a ir por la economía política de plantearnos una política industrial que va orientada a la resolución de problemas, ¿no? Porque hasta hace poco leíamos en la literatura, Acemoglu, por ejemplo, y compañía escribían de que países como el Perú no avanzábamos porque nos faltaban instituciones. Sin embargo, también revisando un poco su literatura, lo que nos dice es que este proceso propio de desindustrialización trae de manera endógena el problema de las instituciones, que las instituciones se debilitan, que tenemos un problema también, obviamente, con la informalidad, y es cierto, con el crecimiento de la informalidad, los partidos políticos se debilitan. Entonces, hacer una política económica como la que usted plantea se vuelve muy atractiva, pero también va a encontrarse con un fenómeno de desinstitucionalización fuerte. ¿Cómo podríamos nosotros revertir esa tendencia a partir de hacer una política industrial como la planteada, que nos lleve a realmente fortalecer nuestra democracia y nuestro sistema institucional y político, para asegurarnos de que estas políticas no se lleven a formas más bien populistas de hacer política económica, ¿no? Repitiendo, sí, excelente pregunta. Creo que un tema que observo que es la continuidad entre las administraciones, como mencioné anteriormente, en un mundo en el que las políticas productivas tienen que quizás ir a la par con políticas fiscales y monetarias, pero habían ciertas resistencias. Creo que hay resistencias en esos términos, y lo que ocurre al cambiar los gobiernos, vienen los nuevos gobiernos y los marcos políticos cambian mucho, y la parte productiva permanece constante según los regímenes fiscales o políticos, y ciertamente lo vemos en Argentina mucho y en otros países. Entonces, una manera en que uno desinstitucionaliza esto es al construir experiencias políticas en la aplicación de las políticas. Creo que esta es una manera natural de la función del gobierno, digamos, llamémosla política educativa, de la salud, por ejemplo, que es algo lo que el gobierno quiere lograr, y los diferentes gobiernos quieren hacerlo de manera diferente, pero no existe un debate de que deberíamos tener una política productiva sí o no. Entonces creo que se convierte en algo mucho más normalizado, y podemos hablar de aprender de los estados, de las administraciones anteriores, los gobiernos anteriores. Entonces, creo que se trata de esta continuidad entre los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones, que creo que será la clave. Muchas gracias. Señor David Lemor. Gracias. Segunda pregunta. Yo voy a ir ahora por el lado de una discusión que tenemos bastante frecuente y casi permanentemente en el Perú. Es entre dos posiciones, una a favor
y creo que no son excluyentes, de la explotación de los recursos naturales y el argumento de que el país es muy dependiente de sus recursos naturales y que deberíamos no depender tanto de los recursos naturales. Hemos escuchado en la mañana y en su exposición que la industria también es jalada con algunos motores y en este caso algunos de los motores que hay para el crecimiento industrial en nuestro y en cualquier otro país es el desarrollo de la minería, de la construcción, pero específicamente hablando de minería, yo le preguntaría concretamente, porque los peruanos tendemos a cada uno pensar que tiene una idea y él tiene la razón y a no escuchar al otro una idea independiente y de un experto y profesor como usted académico, de la coexistencia de la bondad de hacer uso de los recursos naturales y de exportar recursos naturales y de tratar de fomentar el crecimiento industrial en agregación de valor a estos recursos naturales con algunas medidas que promuevan esa agregación. Los mineros no van a convertirse en industriales. Sí, me parece que esta es un área un poquito capciosa. Hay ciertos gobiernos que puramente lo que han hecho es promover el valor agregado en el proceso hacia abajo, ¿no? Pero que no se aplican muy bien, no han funcionado muy bien. Y cuando pensamos en el tipo de capacidades y las ventajas comparativas que el proceso puede requerir, es diferente de las capacidades o la ventaja comparativa que puede tener un recurso natural en sí mismo, que lo que puede generar. Entonces no significa que al agregar un recurso natural quizás no puede ser como un peldaño que pueda ayudar a la unidad industrial, sino ese peldaño que puede ser algo, puede ayudar en algo simple en el procesamiento de la materia prima. Quizás no sea lo correcto. Y creo que el Perú ha tenido éxito en términos de maquinaria industrial en el área minera. Entonces creo que eso podría ser que quizás un peldaño a otras áreas de manufactura, donde no simplemente estás agregando valor, sino que está relacionado a la minería. Y si tienen experiencia con estas maquinarias, saben ustedes lo que necesitan, eso podría funcionar, podría trabajar para ciertos productores, de manera que produzcan máquinas para trabajar en ese entorno. Entonces, me parece que yo lo pensaría de esa manera amplia, extensa, que simplemente enfocarnos en el proceso, porque el proceso generalmente es simplemente agregarle energía a un recurso natural, no necesariamente va a generar muchos empleos y no estaría generando otras maneras de digamos, un valor agregado real para la generación de empleos. Entonces, no soy fanático de estas políticas, no estoy muy a favor de que promuevan estos procesos domésticos o locales. La siguiente pregunta estará a cargo de Juan Pablo Rivera. Muchas gracias. Básicamente lo que iba a comentar ahora, después de su valiosa respuesta a mi pregunta, es que digamos, las nuevas zonas francas del futuro son zonas francas que van mucho más allá de los incentivos y la propia infraestructura. Son zonas francas que están orientadas a tener sostenibilidad orientada a la gente, orientada a generar el recurso humano capacitado para las empresas allí instaladas, para darle oportunidades a las comunidades y a sus stakeholders, orientadas también a zonas francas seguras, bajo certificaciones OEA, bajo todo el tipo de controles para hacer facilitación del comercio y adicionalmente zonas francas orientadas a la tecnología, a la innovación, donde tenemos emprendimientos, donde hay centros de investigación y desarrollo y demás. Entonces, pensándolo en ese sentido, pues creo que puede ser algo valioso, pero mi pregunta ahora básicamente es, teniendo en cuenta, digamos, los requerimientos de mayor industrialización del Perú,
su orientación en las exportaciones, ¿cuál creería usted que podría ser un modelo a seguir, teniendo en cuenta la situación actual del Perú? ¿Usted podría darnos una idea de cuál podría ser ese modelo a seguir? The model to follow with respect to imports? Well, I didn't quite get the question, I'm sorry. No, en materia de los requerimientos de industrialización y de diversificación de sus exportaciones, ¿cuál podría ser ese modelo a seguir? Uno podría pensar, por decir algo, el modelo español, por A, B o C, o sea, en su experiencia, ¿cuál podría ser ese modelo a seguir por Perú? Creo que Perú, en el sector manufacturero del Perú, tiene la ventaja de atravesó diversos shocks importantes, ¿no? Unos traumas importantes. Quizás una apertura excesiva al comercio, muy extensiva, y luego las consecuencias de lo que se llamaría en otros países una enfermedad como holandesa, donde se aprecia el intercambio y donde quizás el comercio no es muy competitivo, pero la manufactura que permanece en el Perú sería mucho más pequeña de lo que antes había, pero lo que hay es mucho mejor, más fuerte. Entonces eso es productivo. Creo que es una base importante. Y si la pregunta es, no sé si habrá algún otro tipo de país o modelo, sea europeo o asiático, que pueda recordar en términos de lo que podría ser, pero claramente hay como bolsones de fortaleza en la manufactura en el Perú, en el área de los plásticos o en diferentes áreas de textiles y también objetos de adornos, por ejemplo, o quizás equipos para la minería. Entonces, si la pregunta siempre, para mí la pregunta siempre es, ¿qué es lo que se requiere para lograr que estas industrias puedan escalar más arriba, que puedan crecer 3, 4 veces? ¿Qué los impide? ¿Qué les impide su crecimiento? Para mí esa es la pregunta. O atraer a otros en esta industria. Absolutamente que sí, claro que sí, eso debería ser. Señor Roderick, un gran problema que tiene el Perú y en muchos países de la zona, sobre todo por el tema de la industrialización, es la informalidad. Hay algunos datos, le puedo leer, que sacó el INEI, el instituto que ve estos temas en el Perú, el instituto oficial. En restaurantes y alojamiento el 40% es informal, agropecuario y pesca 91%, transporte y comunicaciones 36%, los números son altísimos. 6 millones de personas, 73% del empleo es informal. Entonces, eso conlleva pues una productividad muy baja, empleo de poca calidad, etcétera, muy poco percepción de impuestos. Se han intentado toda una serie de esquemas también para la informalidad, desde bajar impuestos hasta dar títulos de propiedad. Hemos tenido a Hernando de Soto, hemos tenido un montón de distintas fórmulas. ¿Qué hacemos para enfrentar la informalidad si queremos aspirar pues, a una industrialización por lo menos mediana? ¿Cómo se enfrenta ese fenómeno? Sí, claramente, Perú es una informalidad es un gran problema en Latinoamérica, pero Perú parece ser realmente un problema peor en términos de informalidad. Creo que claramente hay cosas que mantienen a las firmas, por ejemplo, a cargas laborales en términos son particularmente altas. Obviamente son falta de incentivo para en las informales, para volverse formales. Hay cargas muy altas que son mal los tipos de ataques, y creo que reformar es eso claramente importante, pero
pero creo que la principal respuesta a tu pregunta va a ser que realísticamente lo que va a tener un gran impacto en reducir la informalidad es solamente va a ser crecimiento sostenido en la parte formal de la economía. Entonces, lo que van a obtener en efecto no es de todas estas firmas improductivas e informales tratando de traer esa formalidad. Va a ser la parte formal de la economía que va a crecer y absorber la mano de obra de los sectores que eran previamente informales. Entonces la pregunta nuevamente es la misma. La respuesta se convierte prácticamente en la misma de lo que hemos estado discutiendo. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son tus obstáculos que firmas ya productivas formales que previenen de expandirse? Si identificas esto, vas a generar demanda y crecimiento en tu lado que va para exprimir la informalidad. Creo que es eso, que la informalidad se ha hecho notablemente en periodos de grande crecimiento. Entonces hay cierta correlación de lo que pasó con la formalidad y el crecimiento en las economías. Entonces yo creo que eso realmente va a ser el mecanismo más poderoso que va a reducir la informalidad. Gracias. Quería agradecer la participación del expositor, así como de los panelistas, y recordar que no nos olvidemos que nuestro país compite en el mundo con otras economías y todos quieren traer inversiones. Creo que es el momento de que en el Perú hagamos cambios para volvernos más productivos, más competitivos. Debemos mirar de cerca el mercado laboral para dinamizarlo, tanto la entrada a la salida. Debemos revisar cambios tributarios, si es que proceden, de acuerdo a la competencia, es decir, cuál es el promedio en otros países, cuál es el promedio mundial. Debemos enfocarnos en mejorar todo el tema regulatorio de acuerdo a lo que el profesor nos ha explicado, es decir, siguiendo los pasos que él nos ha enseñado. Por último, creo que debemos invertir fuertemente en infraestructura y conectividad, que es una forma de elevar productividad a nivel nacional, y eso nos podría también permitir atraer mayor inversión y convertir esto en un círculo virtuoso, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bueno.